que vamos trabajando. Entonces, como primer desafío va a ser la realización de el punto, que ya lo voy a poner, así les voy mostrando hasta que siguen ingresando sus compañeros. Buenas noches, profe. Buenas noches. Ya estaba contándole a sus compañeros, ya lo mismo voy a poner un ejercicio para mostrarles mientras terminan de ingresar. Buenas noches, profe. Buenas noches. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches, espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a tener una clase corta, porque en realidad del práctico solamente han quedado 2 ejercicios. Ahora vamos a ver uno y el otro ejercicio va a quedar para que ustedes lo trabajen. Profe, el TP no lo... O sea, está subido el del año pasado. Ahora lo voy a subir. Ok, profe. Sí, ahora termina la clase y lo subo completo al TP. En realidad es un TP corto, no es largo. Por ahí, bueno, tiene sus complejidades, algunos puntos, pero la idea es que ustedes lo comiencen a resolver un poquito solo. Tenía algunos chicos en la sala de espera. Ya van ingresando. Bien. Buenas, disculpe. Buenas noches. Entonces ahí pueden ver, este es el que ustedes van a tener que analizar solitos en base al material que tienen en el aula. Observen, tienen un amplificador tipo push-pull, y a este sí van a tener que considerar para el análisis la señal de entrada. Necesitan conocer las resistencias R1, R2, R3 y R4, ¿sí? ¿Y por qué van a necesitar analizarlo con la señal de entrada? Porque necesitamos hacer que trabaje este capacitor. ¿Se acuerdan que cuando cómo trabajaba este amplificador? Cuando trabajaba Q1, Q2 estaba en corte, y cuando trabajaba Q2, Q1 estaba en corte, y así iba amplificando nuestro amplificador. Entonces, van a tener que considerarlo, porque si nosotros no tenemos señal de entrada, la corriente en el colector es de 0. Entonces, para poder hacer la polarización vamos a necesitar considerar la señal de entrada para poder tener la resistencia de carga y que este capacitor se cargue a veces C sobre 2. Entonces, ustedes lo van a trabajar, lo van a analizar, y la próxima clase van a consultar las dudas que hayan podido tener para la resolución. Pero la idea es que comiencen ustedes a trabajar más con la resolución en base al material teórico que tienen, ¿sí? Yo por ahí los estoy guiando mucho y capaz que sea contraproducente eso, entonces a va a quedar para la próxima clase. En realidad lo tienen que hacer ustedes, y si hay dudas y consultas, lo revisamos la próxima clase. No nos vamos a atrasar porque hay una clase que no van a tener un miércoles y sí un jueves, entonces no se preocupen que vamos a ir bien con los prácticos. Bien, ahora observemos este punto, dice determinar las tensiones en los puntos indicados en el circuito, y nos da la tensión de entrada de 15 voltios. Ustedes acá recuerden que cuando nosotros, bien, van poniendo la asistencia fantástica. Cuando nosotros comenzamos a analizar para determinar las tensiones y consideramos la tensión continua, lo que hacemos es desacoplar, o sea, con los capacitores de desacople, ¿sí? Reemplazarlo por su impedancia interna. Entonces,
¿Cómo nos quedaría este circuito que parece bastante complejo? Lo podemos analizar como dos circuitos. Uno, que va a ser esta parte, que está acá, y el otro, esta parte, que está aquí. ¿Sí? Entonces ustedes van a tener BCC aquí, van a tener la R3, acá tienen R4, mi transistor, ¿dónde está? Mi transistor, y tienen R2, también R5, R5, y es un NPN, después tienen un divisor resistivo aquí, y tienen más acá, tienen R2 y R1, R2, R3, R4 y R5, y les piden las tensiones. En este punto les piden las tensiones. En este punto, a ver, en este punto de aquí, en este punto de acá, de esta parte del transistor, de esta parte de la etapa, esta es una etapa de entrada, una preamplificación del amplificador. Y luego, en esta parte, la vamos a dibujar, acá sí tenemos el push-pull, donde tenemos nuestro transistor, sigo ingresando, tenemos un PNP aquí, tenemos ¿Qué es un push-pull, profe? este tipo de amplificador, ¿sí? Ese tipo de amplificador que es el que han visto ayer con el ingeniero, ese ustedes lo encuentran como amplificador clase AB y también se le llama amplificador push-pull. No sé si se acuerdan que vieron profe, ayer. pero Sí, no, ¿para no qué entiende. sirven? A ver, ¿cuál es la ventaja frente a un clase A, por ejemplo? El clase A consumía todo el tiempo, ¿sí? En cambio, este amplificador únicamente va a consumir cuando tenga la señal de entrada. Cuando ustedes no tengan señal de entrada, estos amplificadores están en corte, por lo tanto no están consumiendo energía. ¿Esa era la pregunta que tenían para hacerme? Por lo menos yo sí. Ah, ok. Les estoy diciendo lo que dijo ayer el ingeniero, ¿no? Que han estado durmiendo. Ok. Entonces tenemos, esta es una R5, R6. Aquí tenemos DCC. R6, R7, R8, R9. ¿Y qué característica tenía este tipo de configuración? Que ustedes en este punto, ¿sí? ¿Cuál iba a ser la tensión en ese punto? La mitad de la fuente. La mitad de la fuente, exactamente. La misma tensión iban a tener acá, que él les decía, si ustedes ponen un multímetro entre este punto y este punto de continua, van a tener 0, tienen que tener el mismo potencial. Entonces, ¿qué característica va a tener este transistor? Que la van a ver ahí porque ya tiene los valores, que R7 es igual a R8 y que R6 es igual a R9, ¿sí? Eso ustedes incluso lo pueden observar acá, fíjense. R6 es igual a R9 y R7 es igual a R8.
Entonces, de esa forma tienen un circuito equilibrado en donde la tensión colector-emisor va a ser igual a BCC sobre 2, acá también va a ser igual a BCC sobre 2, y eso les va a dar la tensión BCC. En este caso, ustedes saben que si no hay señal de entrada, la I de colector es igual a 0, ¿sí? Por lo tanto, ustedes pueden decir que por acá pasa una corriente I. Entonces, para determinar las tensiones en estos puntos, la tensión, y acá yo necesitaba conocer la tensión en este punto, que es el punto 5, el punto, 4 que está antes, que va a estar aquí, el punto 6, que va a estar acá, el punto 7 que va a estar acá y ninguno más, porque el otro es de alterno. Bien, entonces, en este circuito hay dos tensiones que ustedes ya conocen. ¿Cuáles son? ¿En qué puntos? Bueno, Tensión Sí. colector emisor. Punto 2 y 7. la del colector emisor la adoptamos o... No. A veces Acá sobre 2, ahí está, máxima excursión. es BCC sobre 2. Ustedes acá tienen en el punto 4 y en el punto 7 ya la pueden conocer la tensión. B4 va a ser igual a B7 y eso va a ser igual a BCC sobre 2. O sea, ese dato ya lo pueden ver, o sea, ya lo pueden sacar solo mirando el circuito, ¿sí? Después los otros ya vamos a analizar. Entonces, comencemos el primer circuito que ustedes tienen para analizar. Tengan en cuenta que ustedes no tienen acá BCC, sino tienen una resistencia. Este es parecido a uno que ya vieron, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes, para hacer todos los cálculos y los análisis, consideren una BCC' en ese punto. Eso podrían realizar, o sea, considerar esa BCC', por ejemplo, para determinar una corriente de base, que es lo primero que tendrían que sacar acá. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden hacer un análisis acá. Ustedes van a necesitar conocer acá la tensión de base, que eso no es otra cosa que la tensión en 1, esa tensión acá. Entonces, para conocer esa tensión acá, nosotros lo que podríamos hacer primero es, por ejemplo, sacar tensión de Thevenin, resistencia de Thevenin, esto es B de Thevenin, esto es R de Thevenin, esto es tensión base emisor, y esta es la R5. Entonces, nosotros en este circuito podemos despejar I de base, que tenemos acá I de base, ¿sí? Y podemos poner la corriente de emisor en función de I de base. Ahora bien, ustedes tienen una B de Thevenin, que ¿quién equivale a esa B de Thevenin? Esa B de Thevenin, esto lo voy a borrar porque lo vamos a hacer después. Esa B de Thevenin, ¿a qué va a ser igual? Observen, a B', a BCC' por R2 sobre R1 más R2, ¿sí? Y R de Thevenin, ustedes saben que es el paralelo entre R1 y R2. Ahora bien, BCC' no conozco, pero ustedes pueden analizar este circuito que tienen desde este punto a este punto. A ver, sí, desde este punto a este punto, ustedes saben que BCC' es desde acá hasta acá. Entonces yo puedo decir que BCC va a ser igual a R3 por I3, le pongamos, más BCC'.
Muy bien. De acá yo despejo BCC', R3 por I3. Pero no tengo I3. Ahora, si ustedes se ponen a analizar, I3 viene por acá tienen I de colector, y por acá tienen I1. Profe, Sí, ¿por qué BCC es igual a R3 por I3 más I BCC'? porque vos tienes BCC es esta caída de tensión, ¿cierto? O sea, esa tensión. Ahora, BCC' es esta tensión de acá. Entonces, esta tensión más esta tensión te da BCC. Como nosotros a toda esta tensión le pusimos BCC', directamente yo digo que esta caída sobre esta resistencia más BCC' es el valor de BCC. ¿Se ve ahí mejor por qué? Sí. Ah, Y profe, ahí podríamos usar también para, bueno, este tipo de transistores lo que es la corriente de polarización, que bueno, es la IR1 igual a beta veces I de base sí, a 10, exactamente. a Es que 10 sí, veces I de base y la bueno, tenemos que usar. IR2. La tenemos que usar, porque acá para conocer I3, o sea, para conocer esta corriente, necesita esa relación, ¿de acuerdo? ¿Cuánto valía I1? ¿Se acuerdan? Era 11 veces I de base. ¿Por qué? Porque I1 es acá va I2 y acá es I de base. Entonces, I1 es igual a I2 más I de base. Pero I2 era 10 veces I de base, ¿se acuerdan? Es lo que vos estás diciendo. Esto es 10 veces I de base, por lo tanto, I1, la corriente que viene por acá, es 11 veces I de base. ¿Sí? Entonces vos acá vas a tener que I3 va a ser I1 más I de colector. E I de colector, perdón, I1 es 11 veces I de base más I de colector. Pero I de colector era beta veces I de base. ¿Sí? Entonces acá les va a quedar a ustedes BCC menos R3 por, creo que es, si no me equivoco, I de base por 11 más beta. Esa pregunta le quería hacer, el beta, ¿cuál la adoptamos? Adoptamos Bien, el beta del 3904, 100 es el beta que tengo acá. Y el del 2102, que no lo necesitan en realidad, si no me equivoco, para el cálculo, pero no lo necesitan, pero creo que este era de 40. No estoy segura. Habría que ver la hoja de datos. Pero este es 100 a este beta. Bien. Entonces, ustedes, esto era BCC'. BCC' va a ser BCC Profe, menos. ¿por qué le pone R3 por I de base? ¿No sería I de Porque colector? lo que pasa es que nos conviene usar I de base para después reemplazar en este circuito, en donde tenés I de base. Mm, En este circuito, ¿vos qué tenés? Tenés, lo saco a este gráfico para que no nos moleste, y borro este. Uy. Y cambio a rojo. Vamos una línea acá. Bien. Circuito de la entrada. Tensión de Thevenin va a ser igual a la resistencia Thevenin por I de base más tensión base emisor más R5 por I de emisor. Pero a ese I de emisor, ¿ustedes cómo lo van a escribir? A ese I de emisor lo van a escribir como I de base por 1 más beta. ¿Sí? ¿Se acuerdan que I de base era igual, I de emisor
era igual a I de base más I de colector. Y si I de colector era beta veces I de base, esto me queda I de base por 1 más beta. ¿Sí? Entonces acá directamente yo reemplazo. Yo tengo tensión de Thevenin, que va a ser BCC' por R2 sobre R1 más R2, parece 4. Eso es B de Thevenin, igual a R de Thevenin, que era R1 en paralelo con R2, por I de base, más tensión base emisor, más R5 por IE, que es I de base por 1 más beta. ¿Sí? Entonces, ¿por qué me conviene escribir I de colector en función de I de base y no, perdón, BCC' en función de I de base y no de I de colector? ¿Para qué? Para que cuando yo reemplace acá, me quede solamente como incógnita I de base. ¿Lo ven? Sí, profe. ¿Puedo aplicar, profe? Sí, ya vuelvo. Dame un segundo. Escribo esto acá y ya vuelvo a explicar qué dice. Bien, ¿qué hice yo? Primero, considero en este punto, aplico Thevenin por el divisor de tensión, por el divisor resistivo, perdón, y obtengo la tensión de Thevenin, la resistencia de Thevenin y este circuito de entrada. ¿Para qué? Para poder analizar y después conocer I de base. Yo no tengo la tensión acá en ese punto, que es por lo general lo que yo conozco. No, la conozco pasando una resistencia. Entonces, ¿yo qué hago? Le pongo como un BCC' para después, de alguna forma, encontrar ese BCC'. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Y es poner que B de Thevenin va a ser igual a BCC' por R2 sobre R1 más R2. Luego la R de Thevenin, la conocemos, era el paralelo entre R1 y R2. Y luego lo que hago es analizar el circuito desde la salida, vendría a ser de este transistor. Ese circuito desde la salida yo tengo BCC, que va a ser la caída sobre R3 más BCC'. R3 por I3 más BCC'. Luego, a I3 yo lo puedo escribir en función de la corriente I de base. ¿Cómo? Analizándolo al circuito. Ustedes tienen acá un nodo y en ese nodo tienen una corriente que pasa por la resistencia de 1 y una corriente que pasa por el colector. La suma de esas dos les da I3. Entonces, esa suma, ¿a dónde la tengo? En ningún lado, no la hice. La hagamos acá. La vamos a hacer con verde, así no se confunde. Entonces, la I3 va a ser igual a la I1 más la I de colector. Pero habíamos dicho que la I1 que está acá, era 10 I de base más I de base. O sea, I de base más los 10 I de base, que es I2, eso era 11 I de base. Entonces yo acá lo podía reemplazar y ponía 11 I de base más I de colector. Y ustedes saben que I de colector, tampoco lo escribí, I de colector era beta veces I de base, por lo tanto acá ponía beta veces I de base. ¿Sí? Entonces, ustedes I3 les iba a quedar que iba a ser I de base por 11 más beta. Ahí está más clarito de dónde sale el valor de I3. Sí. Sí, Bien. profe. Sí, profe. Ok, entonces a esto ustedes lo reemplazan acá, en este lugar, y les queda de esta forma. BCC' va a ser igual a BCC menos R3 por I de base por 11 más beta. En esta ecuación ustedes tienen dos incógnitas, BCC' e I de base.
Pero a esta la pueden usar ustedes para reemplazar acá, en este lugar. En este lugar. BCC' los reemplazan acá para que tengan una ecuación en donde esté en función de I de base. Ahora vamos acá arriba, fíjense. Ustedes tienen que la tensión de Thevenin, habíamos dicho que era igual a este circuito en realidad, no es este, sino este de acá. ¿Sí? B de Thevenin era R de Thevenin por I de base más la tensión en el transistor, base emisor, más la caída de tensión sobre R5. Y era R5 por I de emisor, pero a esa I de emisor yo la podría escribir como I de base más I de colector, o sea, I de base por 1 más beta. Entonces, en la ecuación que está acá abajo, está escrita la ecuación de arriba, pero reemplazada por todos los valores que hemos ido calculando. Entonces, nosotros B de Thevenin habíamos dicho que era BCC' por R2 sobre R1 más R2, pero BCC' a su vez era BCC menos R3 por I base por 11 más beta. Entonces lo reemplazo acá. BCC' lo reemplazo como BCC menos R3 por I base por 11 más beta. Lo multiplico por R2 sobre R1 más R2, que sería B de Thevenin, que está acá. Luego lo igualo a ¿quién? A R de Thevenin, que era el paralelo entre R1 y R2, por I de base, más, esperen que vuelva a cambiar con el rojo, más ¿quién? Más tensión base emisor, más R5 por I de emisor, que era I de base por 1 más beta. ¿Sí? Entonces, ustedes acá tienen una ecuación y tienen una sola incógnita que es I de base. Entonces, de esta ecuación despejan I de base y ya la pueden calcular. Ya va a ser dato. ¿Sí? Sí. Bien, ok. Muy bien. Entonces, cuando ustedes conocen I de base, ustedes pueden conocer I de colector, pueden conocer I de emisor, ¿sí? Y, por ejemplo, ustedes conociendo I de emisor, bien, conociendo I de emisor, conocen B3. Porque B3 es R5 por I de emisor. ¿Sí? Entonces ya pueden conocer un punto, pueden conocer este punto. Bien. Luego, conociendo, ¿qué más? Conociendo B3, que es esta tensión acá, ¿sí? Pueden conocer B1. Hagamos una cosa, la duplico a esta y borro lo que no me sirve. Bien. Entonces acá vamos a borrar un poquito. Profe, ahí le hicieron una pregunta en el chat. Bien, ya me fijo. ¿Por qué I1 es 11 I de base? ¿Y por qué I2 es 10? Bueno, I2 es 10 I de base por criterio de diseño. ¿Sí? La corriente que pasa en un divisor resistivo por aquí, o sea, la corriente que pasa por R2 es 10 veces I de base. Ahora bien, I1, ¿a qué es igual? A I2 más I de base. Y si I2 es 10 veces I de base, I1 va a ser 11 veces I de base. ¿Está más claro el por qué? O sea, el por qué 10 I de base es criterio de diseño.
eso lo tomás como criterio de diseño. Y lo otro, al analizarlo te sale. ¿Sí? ¿Me creen? Bien, profe. Gracias. Ok, bien. Entonces acá vamos a borrar un poquito lo que no me sirve ya. Ha quedado en la otra diapositiva, no se preocupen. Pero borremos. Queríamos analizar acá qué pasaba con... Acabamos de encontrar B3. Bien. Después, entonces conocemos B3. Bien, si conocemos B3, pongo acá. Sí. Conocemos B3, podemos conocer B1. ¿Por qué? Porque B1, que es B sub B, va a ser igual a tensión base emisor más la tensión sobre R5, que sería nuestro B3. ¿Sí? Entonces ahí ya podemos conocer el valor de B1. Bien. Luego, conociendo si conocemos BCC' y conocemos I de colector, podemos conocer la B2. ¿Sí? Vamos acá. Entonces, si conocemos BCC', que ya lo podemos calcular, porque tenemos todos los valores para calcularlo, si conocemos BCC' y conocemos I de colector, podemos conocer B sub 2, ¿sí? Que B sub 2 va a ser BCC' menos la tensión sobre R4. Y la tensión sobre R4 no es otra cosa que es R4 por I4. Entonces ya podemos conocer B sub 2. Sin querer la línea. Y después, a ver, termino de borrar y vemos qué más tenemos acá. Uy. Ahí está. Entonces, ¿nos falta algo? ¿Ya conocemos? No, ya no nos falta nada acá. Ya conocemos B1, conocemos B2, conocemos B3 y conocemos B4. Ya podemos conocer todo sin problema. ¿Sí? El B4, ¿cómo No, perdón, salía? B1, B2 y B3. Ah, Sí, era de esta parte. B4 está en el otro circuito. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, profe. Bueno, sigamos. Veamos el otro circuito que tenemos acá. Nosotros dijimos que B4 iba a ser igual a B7 y esto iba a ser igual a BCC sobre 2. Entonces, en este tipo de configuración, cuando no tenemos señal en la entrada, nosotros sabemos que I de colector es 0. Por lo tanto, la I de base también va a ser 0 y yo puedo decir que por acá va a pasar una I. ¿Sí? Entonces, ahí podemos decir que BCC va a ser igual a R6 más R7 más R8 más R9 por I. Entonces de acá podemos conocer la corriente que pasa por esa rama, despejando las resistencias, y acá tenemos que R6 y R9 son iguales. Disculpe, profe, ¿por qué dijo que I del colector ahí ya en el circuito es 0? No escuché. Porque es una característica que tiene este tipo de configuración. Cuando vos no tenés señal en la entrada,
¿sí? Cuando no tenés señal aquí, la corriente de colector es 0. Entonces, al ser la corriente de colector es 0, la corriente de base también lo es. Es por el tipo de configuración que tienes en circuito aquí, ¿sí? Entonces, ya vamos a ver otra forma de Eso analizarlo. tiene que ver con la diferencia de la que hablaba usted de que no consume en todo el tiempo, ¿que no? Exactamente, así es. Ajá. Porque ustedes, un transistor clase A, por más de que no tenga señal en la entrada, ustedes tienen una corriente de colector. ¿De acuerdo? En cambio, en este caso no. En este caso, si no tienen señal de entrada, la corriente por el colector es nula. Claro, no trabaja el transistor y no No funciona. trabaja el transistor. Exactamente. Esa es una ventaja que tendría. Pero de ahí, bueno, esto se va mejorando porque, por ejemplo, para que tenga este transistor va a estar en corte. Entonces, para que tenga una mejor relación de cruce por cero, se llama, hay una mejora, se ponen diodos acá en donde están estas resistencias en el medio. O en el caso, por ejemplo, del 2, se puede poner un potenciómetro para equilibrar y que ustedes acá tengan la tensión de BCC sobre 2. Entonces, para eso está el potenciómetro, para que ustedes puedan regularlo y tener la tensión que necesitan. Bien. Ok, entonces les va a quedar, por ejemplo, 2R6. ¿Por qué? Porque R6 y R9 son iguales, más 2R7. ¿Por qué? Porque R7 y 8 son iguales. Entonces directamente podrían ponerlo de esa forma. Y ustedes van a tener la corriente que pasa por acá. Entonces, B5 no va a ser otra cosa que R9 por I. Y B6 va a ser BCC menos R6 por I. Van a tener esa tensión ahí. Esa sería una forma. También ustedes pueden analizarlo desde este punto de vista. Si nosotros miramos este circuito en el medio, de cualquiera de las dos formas le va a dar el mismo valor. Si ustedes miran este circuito, esta malla que se forma acá, nosotros tenemos esta tensión de 0,7 y esta tensión de 0,7. Ay, me están matando un poquito. Esta tensión de 0,7 y esta otra de 0,7. Entonces, ustedes acá saben que la corriente que circule por estas dos resistencias va a ser igual a la tensión base emisor del primer transistor más la tensión base emisor del segundo menos R7 más R8 por la corriente que pasa por ahí. Eso es 0. Esa es esa malla que tienen internamente. Entonces, si los transistores, estos transistores tienen la particularidad de no ser cualquier transistor. ¿Cómo tenían que ser esos transistores? ¿Quién se acuerda? ¿Cómo se les llama? Par complementario. Par complementario, exactamente. Entonces tienen las mismas características, pero uno es NPN y el otro PNP. Entonces, No tiene nada que ver los pares que leí, que eran par Darlington y demás, que era para aumentar el beta, o eso solamente para amplificador A. No. No es otra cosa eso. O sea, los pares complementarios son transistores, uno NPN y el otro PNP, que tienen las mismas características. Es decir, el mismo HFE, la misma corriente de colector máxima, la misma tensión colector emisor, o sea, esas características tienen. ¿Sí? Bien. Entonces, BCC son iguales, 2 tensión base emisor, igual a las resistencias son iguales, 2R por I, entonces I, la corriente que pasa por esa rama, no va a ser otra cosa que tensión base emisor sobre la resistencia.
esa tiene que ser la corriente que pasa por acá. ¿Sí? Entonces, ustedes conociendo la corriente, o sea, BCC es dato, R en este caso es dato, entonces pueden calcular la corriente y después tienen que darle lo mismo que se hace en todo el cálculo con el otro, considerando que pasa una corriente por todo la rama. Profe, Sí, ¿por dónde pasa esa corriente? es esta de acá. Por estas dos resistencias. ¿Por qué? Porque yo considero esta tensión acá. Esta tensión es 1,4. Porque es 0,7 más 0,7. Es 1,4. Entonces, la resistencia, la corriente que va a pasar por acá va a ser la tensión sobre la suma de estas dos resistencias, van a estar en serie. Como las resistencias son iguales, por eso yo pongo 2R. Y como yo tengo acá tensión base emisor 2 veces también, por eso se simplifican, y me queda directamente que la corriente va a ser la tensión base emisor sobre R. Es la que pasa por acá. Ok. Ok, bien. Entonces, de esa forma, bueno, ya sea de la forma anterior o considerándolo así, ya pueden conocer todos los puntos. Saben que I de base no hay una corriente por ahí, entonces directamente sobre R9 está pasando I, y ahí ya pueden determinar cuál es el valor. ¿Preguntas? Ninguno, profe. Todo claro. Buenísimo. Ok. ¿Hay fecha de entrega para el TP? ¿Cómo, disculpa? Digo, si hay fecha de entrega para el TPT. No, todavía, no me dijo nada el ingeniero. Lo mismo está primero el TP1, ese ya lo vayan terminando. Ya les voy a consultar si ya abrimos fecha de entrega. Yo supongo que del 1 sí, pero les digo con una semana de... Por ejemplo, si se abre la semana que viene, le tendría que estar diciendo ahora. O sea que si se abre sería la otra semana ya. Bien, entonces, tarea para la casa, la polarización del valor de las resistencias de este circuito. Lo que tienen que tener en cuenta es que tienen que trabajar con la señal de entrada, ¿sí? Para calcular las resistencias van a tener que considerar la señal de entrada, porque si no, ustedes van a tener una corriente de colector cero. Entonces, si ustedes consideran la señal de entrada, ustedes van a tener acá que va a estar en funcionamiento esa resistencia de carga. Entonces tienen material para leer, tienen que analizar ustedes, y la próxima clase, que es el próximo jueves, lo primero que vamos a hacer es ver este ejercicio, a ver cómo lo han analizado, cómo les ha ido, si lo pudieron plantear, ¿sí? Y después recién comenzamos con el práctico 3. ¿De acuerdo? ¿Se animan? Sí, mi única, profe, Sí, profe. con respecto justamente a la tensión de entrada, o sea, la polarización la hacemos todo en función de, bueno, de los 12 voltios. Claro, no, sí, eso lo consideran los 12 voltios. La consideras a la señal de entrada, ¿para qué? Para que trabajes con la resistencia de carga. Listo. Al considerar la señal de entrada, ustedes ahí ya van a estar tomando en cuenta tensión colector emisor de saturación y corriente colector emisor de... No, tensión colector emisor de polarización de Q y corriente colector de polarización en zona de... ¿dónde sale? En zona activa. Esa va a ser la diferencia que van a tener acá. Como en el TP1, pero aplicado para este tipo de transistores. Claro, así es. Así es, así. Así que bueno, tienen para pensarlo y analizarlo. Y hoy terminamos temprano porque son las 11 recién. Ok, y ya les pongo en el aula el TP para que lo tengan completo.
pero son solamente estos 5 puntos, no hay más. ¿Sí? Ya pusieron todos la asistencia. 4 en el- puntos, ¿no serían? No, son 5. Porque la clase pasada hicimos 2 y había uno que se parecía al primero, entonces por eso les dije, lo único que tenían que hacer era cambiar el transistor. Y ahora son estos 2 más. Ok, profe. Buenísimo, Ok. entonces, profe. Buenas Ok, noches. chicos, buenas noches. Cuídense Hasta mucho, luego, nos profe. vemos la próxima clase. Bueno, profe, hasta